Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por haber venido a esta primera edición del evento LGBTI Diversidad. Todavía vemos algunos huecos. Espero que se llene a lo largo del día, pero vamos a empezar ya la jornada para no retrasarlo más. Bueno, lo primero que quería agradecer es a los ponentes, a los asistentes y sobre todo a nuestros patrocinadores por haber hecho posible este evento. Os aseguro que no ha sido nada fácil conseguirlo y por eso doble agradecimiento. Vamos a intentar dar una visión sobre la diversidad LGBTI a nivel profesional, que para eso estamos aquí, y para ello nos va a acompañar durante toda la jornada haciendo la presentación Antonio Albert, periodista y comunicador, que se va a encargar de hacer la presentación de la jornada. Espero que saquéis conclusiones claras, espero que os resulte interesante. Y bueno, después de cada mesa dejaremos unos minutos por si queréis preguntar algo. Haremos un par de pausas, la primera a las 11:30, la segunda a las 2 y el evento concluirá a las 5:30. Espero que disfrutéis del evento. Muchas gracias. Antonio. Hola, muy buenos días. Cuando me llamó Vicente, pues ante todo me sentí feliz de que me pensaran en mí para presentar este evento, pero luego también me llevó a LGTBI y se habla mucho, evidentemente, de los derechos que en otros países son fundamentales, como el de la vida. No es nuestro caso, desde luego, estamos ya a años luz de esa situación, pero sí hay cuestiones de las que no suele hablarse cuando hablamos de la lucha de los derechos del colectivo, que es, por ejemplo, el derecho al trabajo. Yo, por mi profesión, pues conozco sobre todo artistas, titiriteros y gente de mal vivir, donde, digamos, ese colectivo tiene una forma de vida bastante integrada desde hacía mucho tiempo y en la que se da por sentado que ese colectivo tiene un peso específico, pero evidentemente no son representativos del amplio mercado laboral. ¿Cuál es el peso de ese colectivo? ¿Qué talento específico puede tener? ¿Cómo se gestiona en las grandes empresas? Son cuestiones que son importantes, que son claves, yo creo, que para avanzar no solamente en derechos, como decía antes, fundamentales, pero sobre todo en este caso tan específicos como el derecho al trabajo y el desarrollo personal dentro de una empresa y la propia empresa para retener, gestionar el talento del colectivo LGTBI. Para hablar de esta primera mesa, en la primera mesa contaremos sobre precisamente la diversidad en la empresa actual, el impacto en la organización a nivel estructural. La cuestión será la gestión de la diversidad en la empresa como desarrollo activo y consciente de un proceso de aceptación y utilización de ciertas diferencias y similitudes como potencial en la organización. Este proceso, basado en un proceso comunicativo, crea valor añadido y está basado en valores y orientado hacia el futuro. Sobre estas cuestiones, en la mesa redonda, bueno, pues se van a encargar de hablar de ello, sobre todo gracias a la moderadora Margarita Alonso, socia fundadora de Diversity. Cuando quieras, Margarita, por favor. Muchas gracias. No sé si tengo que... No. Bien. Pues muchas gracias, Intrama, muchas gracias, Vicente, por vuestra invitación y muchas gracias, Vicente, por este evento que es muy importante y yo sé muy bien. Es muy difícil, es un evento difícil de gestionar. Pero bueno, vamos allá, si os parece, como lo que quiero es que haya mucho diálogo, vamos a ir muy rápido con las presentaciones, vamos a hacer nosotros unas preguntas y respuestas que más o menos hemos trabajado para estar seguros de que cubríamos todos los temas que nos parecían esenciales, sin gaps y sin duplicidades, y vamos a intentar dejar mucho tiempo para que preguntéis. Y si no preguntáis, seguimos preguntando nosotros y contando nosotros. Así que empiezo presentando la mesa, si os parece. Al final, más lejana a mí, está Arantxa Díaz Lladó, que es directora de Innovación Sostenible en Telefónica. En el centro de la mesa, Malek Nihat, directora de Diversidad Global de Amadeus IT Group. Y justo aquí a mi lado, Miguel Castro, Lead for Culture and Identity, Global Diversity and Inclusion Office. O sea, es la persona de diversidad global en SAP España. Está en España, pero su puesto es un puesto global. Os puedo decir que las tres personas que nos acompañan hoy aquí son gente que sabe mucho de lo que vamos a hablar y que tienen mucho que contar.
Yo voy a empezar haciéndoos una pregunta, porque quiero que sea un diálogo y quiero que sea una cosa muy cercana a donde está, en el lugar donde vosotros os encontráis. Quiero preguntaros, y os pido que alcéis la mano, si alguna vez habéis oído esa frase de «a mí no me importa lo que cada uno haga en su casa, pero aquí estamos en el trabajo y esto no debe trascender». ¿Habéis oído esa frase o algo parecido? Yo voy a levantar la mano porque la he oído. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que decir eso significa que las personas que tienen una identidad sexual diferente o una orientación sexual diferente tienen que estar calladas en el trabajo y no pueden hablar de ello. Fijaros que yo en mi mano llevo 3 anillos y esto lo cuento muchas veces en estas sesiones. Llevo el anillo de pedida que me regaló mi marido cuando me pidió la mano. Llevo el de casada, que cuando me casé, y llevo el que me regaló cuando tuvimos nuestro primer hijo. Evidentemente, ahí hay cuestiones familiares de intimidad y de afecto, pero también hay derechos, porque cuando me regalaron este anillo, mis compañeros me mandaron un ramo de rosas maravilloso para celebrar el día de mi pedida. Y cuando me dieron este anillo, me dieron 15 días de vacaciones que me correspondían por ley. Y cuando nació mi hijo Matías, me dieron una baja maternal. Es decir, que estamos hablando de situaciones familiares que tú puedes compartir o no compartir en el trabajo. Yo lo de mi pedida lo conté y mis compañeras y mis compañeros les pareció muy bien, pero todas estas cosas, al final, que son símbolos, porque esto no dejan de ser símbolos, que por cierto yo los llevo en la mano, es decir, incuestionable que los comparto en el entorno laboral, tienen una trascendencia, por supuesto, personal, por supuesto, a la hora de yo relacionarme con mis colegas y, finalmente, si lo queréis, y aunque solamente sea por eso, una cuestión legal de devengo de derechos laborales. Así que yo creo que con esta introducción queda claro y queda inaugurado que hay que hablar de LGBT en la empresa y vamos a ponernos a ello. Vamos a empezar preguntando a Arantxa, nos hemos repartido un poco las preguntas y los órdenes. ¿Por qué incluir LGBT en la estrategia de Telefónica? Bueno, muchas gracias, Margarita, y gracias a Intrama también por invitarnos y estar aquí hoy. ¿Por qué incluir LGBT en la empresa? Yo creo que hay fundamentalmente 2 razones, y así lo vemos en Telefónica. Para mí la primera es una cuestión de responsabilidad. O sea, Telefónica al final es un agente social importante, es un reflejo de la sociedad y tenemos una responsabilidad en impulsar un tema, en no pasar de puntillas, diría yo, ante un tema que, como bien dices, Margarita, está ahí y tenemos que abordarlo. Entonces hay una parte de responsabilidad que por eso estamos. Pero más allá de eso, y esto creo que además es lo importante y el potencial, yo creo también es una razón, es la oportunidad. O sea, las empresas, y Telefónica obviamente, tienen que buscar el talento, y el talento hay que buscarlo donde esté. Entonces, no se entendería en la empresa, nuestros accionistas no entenderían que renunciemos a un porcentaje del talento por razones que no tienen nada por razones que no vienen al caso. Con lo cual, yo lo veo más como una oportunidad. O sea, no podemos renunciar a tener una empresa diversa porque necesitamos buscar el mejor talento. El mejor talento esté donde esté. Entonces, yo creo que esa es la razón principal por la que no se entendería que no estuviéramos ahí. O sea, una razón de oportunidad y una razón también de responsabilidad. Gracias. El otro día estaba en una empresa haciendo una presentación y me decían, ¿y por qué hay que tener más mujeres? Y yo les decía, no, ¿por qué hay que tener más mujeres? No, ¿por qué vuestra empresa tiene que tener más mujeres? ¿Vale? ¿Cuál es vuestro case? ¿Por qué diversidad LGBT en Amadeus? Pues Amadeus es una empresa que nació a través de 4 líneas aéreas competidoras y rivales, con lo cual nació diversa. Entonces, pues esta diversión de alguna manera nos ha dado casi una bandera. Somos diversos, qué bien, somos diversos. Pero bueno, cuando vemos a todas estas nacionalidades que constituyen nuestra empresa, nos hemos dado cuenta que realmente es una empresa que efectivamente es diversa, es una empresa donde se intenta normalizar una serie de cosas, pero a la hora de realmente sentirnos como una empresa que promueve la inclusión, nos hemos dado cuenta que había un gap. Nos hemos dado cuenta que había un gap y entonces a raíz digamos, de este descubrimiento, que era para mí obvio, pero para los gestores no lo era tanto, se ha decidido realmente crear un departamento de diversidad e inclusión a nivel global
que reporta directamente al comité ejecutivo, con recursos, con seguimiento, con puerta abierta al comité ejecutivo. O sea, como decía aquí Arantxa, pues como todas las empresas, o sea, tú no puedes ir a tu comité ejecutivo y hablarles del World Pride o hablarle de las mujeres o hablarles de las cuotas. Tienes que ir con un business case y con un lenguaje que ellos entienden. Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es hablar este lenguaje, o sea, hablar el lenguaje de que la población a la que van dirigidos nuestros productos es una población y unos segmentos diversos, que el talento pues es un talento a veces escaso, sobre todo en el mundo de la tecnología, que hay que ir a buscarlo donde está, y sobre todo más que por una responsabilidad, yo diría porque se necesita ya una normalización. Yo creo que es un poquito la palabra que a mí me está gustando muchísimo. O sea, la voy deletreando, no es que realmente estemos ahí, a lo mejor estoy en la N y la O, pero es un poquito lo que dentro de mí quiero llevar a mi comité ejecutivo y decirle, mira, es que somos todos diferentes, es que todos aportamos un montón de cosas nuevas, es que todos interpretamos las cosas y somos varias personas a lo largo de un mismo día. Entonces, si nosotros mismos, un solo individuo, somos una persona diferente a lo largo del día, dependiendo de dónde estás, de en qué ambiente estás, con quién estás, pues imagínate cada una de estos grupos, qué es lo que pueden aportar y lo que pueden contribuir. Entonces, en Amadeus pues estamos en este proceso, ¿no? Que no, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, hay una voluntad realmente de que la gente entienda que tenemos que ir hacia esta normalización. Vale, contigo no están en la NO, están en la ON, porque el pisotón al acelerador que le diste fue de impresión. Miguel, ¿y en SAP por qué incluir LGBT en la estrategia? Pues mucho lo han comentado ahora también Malek y Arantxa, y Malek es un ejemplo que me parece buenísimo siempre cuando hablamos de cómo una empresa puede empezar, que hace 2 años es cuando nos conocimos, y todo lo que ha hecho Amadeus ya en las múltiples áreas de diversidad es algo que no deja de sorprenderme, ¿no? En SAP comenzamos con la diversidad e inclusión LGBT, pues en el 2001 fue como una iniciativa de empleados que habían dicho, mira, nos gustaría tener algún tipo de red en el que poder pues tener un poco más de relación social, ¿no? De quedar entre nosotros, etcétera. Y cuando te empiezan a surgir iniciativas así, esta fue la primera, luego vienen iniciativas de mujeres y eso, es cuando la empresa empieza a mirar lo que es la diversidad e inclusión y empieza a mirar, bueno, esto es algo que deberíamos hacer por los empleados simplemente porque sí, o hay algún tipo de negocio detrás, es el business case que hablábamos, ¿no? Y el negocio no es directamente lo que se refiere a las ventas, es de los casos que hablamos ahora en cuanto a múltiples de estudios que han ido saliendo ya respecto a la diferencia que existe en retención y atracción de empleados cuando tú tienes políticas inclusivas hacia el colectivo LGTB en cuanto a cómo ya no solo las personas LGTB, sino directamente los aliados, ¿no? La gente que acepta y apoya la homosexualidad, cómo prefieren trabajar en empresas con estas políticas, la diferencia que existe entre las ganas de dejar la empresa entre la población heterosexual y entre la población LGTB que no está fuera del armario. Hay una serie de factores que si se tienen en cuenta, pues dices, oye, mira, es que no nos centremos en ventas, centrémonos en atraer el talento, que el talento quiera quedarse aquí y aún encima que cuando esté, pues que se centre en trabajar y no vivir con el miedo de, Dios mío, ¿quién sabrá de mí? ¿Dónde me habrán visto? ¿Qué estarán especulando? Etcétera. Porque también hay estudios que muestran la diferencia en productividad entre gente que está fuera del armario y la que no, ¿no? Hay muchos puntos ahí. Respecto a la innovación, que es uno de los puntos que se hace mucha referencia también en diversidad, hay muchísimos estudios que hablan del vínculo entre la innovación y la diversidad y la inclusión, ¿no? O sea, está más o menos recientes está el de Forbes, está McKinsey. Hay también algunos que lo vinculan específicamente con el colectivo LGBT. Como empresas con políticas inclusivas hacia el colectivo, cuando preguntas a los equipos el miedo a fallar, que es uno de los indicadores principales para medir la innovación, empresas con estas políticas existe menos miedo a ello, lo cual te lleva a sacar nuevos productos y a conseguir el cambio. Y a mí el punto que me encanta de los informes así recientes, el del año pasado de Credit Suisse, que dice que las empresas que tienen políticas inclusivas LGTB tienen un 3% mayor de rendimiento en los mercados financieros que las empresas que no lo tienen, ¿no? Lo cual, pues mira, podemos debatir qué tipo de indicador es este, pero a mí me parece un dato muy relevante. Además, la diversidad LGBT es un quick win, en el sentido de
si trabajas bien la diversidad LGBT, como que casi por ósmosis contagia la imagen de un buen referente en diversidad. Volvemos otra vez a ti, Miguel, porque vamos cambiando el orden para que no sea siempre sota, caballo, rey. ¿Cuáles fueron los pasos que empezasteis en SAP España? Centrándonos en España. Porque nos vamos a centrar en España, Sí. porque ya sabemos que por aquí hacen esto y por allá hacen lo otro, pero a veces no se puede hacer un copy-paste, vamos a hacer copy, adapt and paste. Y exactamente así fue. O sea, cuando vamos a ello, o sea, nosotros sí que tenemos la suerte de que al tener la central fuera de España, la central está en Alemania, sí que digamos que muchas de las iniciativas sí que pueden ser copy, adapt and paste, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me vine aquí a la organización española y empezamos a mirar qué se hacía, pues es que ya teníamos una red global de empleados que llamamos Pride at SAP, está presente en todo el mundo y ya tenías una visibilidad respecto a los compañeros LGBT que los españoles habían dicho, oye, ¿y aquí por qué no hacemos algo? Ya existía una estructura de diversidad e inclusión global, que es el departamento en donde estoy yo ahora, que estaba lanzando iniciativas y preguntaba a los departamentos de recursos humanos locales qué estáis haciendo en las distintas áreas. Entonces, al venir a España y hablar con los compañeros que ya querían llevar esto aquí, pues fue relativamente sencillo. En una implantación, por ejemplo, si ya tenemos un comité de igualdad, decir, bueno, pues vamos a incluir el tema LGBT y no simplemente género y diversidad funcional. En el momento que tenemos las People Weeks, que son las semanas en las que hablamos de temas más vinculados con recursos humanos, etcétera, que el tema LGBT sea relevante también. Que si en Alemania vamos a las ferias de empleo como el Sticks and Stones, centradas en el colectivo LGBT, vamos a ver en España qué se puede hacer. Y aquí estaba el Instituto de Empresa, con las colaboraciones que hicimos ahí. Empezamos a colaborar con Arcópoli, que es una ONG aquí, pero precisamente para un evento de contratación que estaba haciendo con la UNED, la Complutense y la Politécnica, precisamente para hablar de todos estos temas. O sea, al final, si tú tienes interés, vas a poder encontrar muchísimos temas en los que poder hablar de diversidad LGBT también dentro del entorno español, ¿no? O sea, no es necesario decir, es que en España no tenemos exactamente lo mismo que en este otro país. Yo creo que es algo que es importante. Un punto más que me gusta matizar es lo de, también se hablaba de por qué en España no existe una organización profesional que se centre en el colectivo LGBT. Pues bueno, hubo que fundarla y aquí estamos unos cuantos por Ready, ¿no? La Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. Y yo creo que ha dado muchísimos pasos adelante por la cantidad de empresas que en España en este momento estamos trabajando en este tema. Arantxa, ¿cuáles son las áreas prioritarias de actuación en Telefónica? Bueno, en Telefónica hemos definido un plan que tiene 7 áreas, porque en Telefónica se hace todo con planes, no tiene que ser todo muy estructurado. Que tiene 7 áreas de actuación que yo creo que además o sea, no son excluyentes, es decir, que tendremos que trabajar más allá, pero por ahora estamos centrados en 7 cosas, ¿no? Que partimos de lo interno, porque obviamente si no partimos de lo interno hacia afuera mal lo vamos a hacer, con lo cual partimos de lo interno. Y partimos de arriba abajo. Es decir, la primera área de actuación que tenemos, evidente, es la diversidad de nuestro Consejo de Administración. O sea, yo creo que hay, todas las empresas del IBEX en particular, tenemos todavía un larguísimo camino por recorrer para que sean consejos más diversos y no todo consejos de hombres del mismo, vestidos exactamente iguales y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí, además, de alguna forma el cambio creo que tiene que venir muchas veces de arriba y si arriba logramos que se empiece a hablar de diversidad, hacia abajo va a calar muchísimo mejor. Entonces nuestra primera área de actuación, evidente, es todo lo que tiene que ver con el Consejo de Administración, ¿eh? Y ahí está, bueno, nuestra política está más centrada en género. También yo creo que venimos con un lastre más complicado, o sea, somos una compañía, lo decía otro día nuestro consejero delegado, presidente ya, antes consejero delegado, decía, claro, es que Telefónica no puede ser, nuestros clientes no entenderían que fuéramos una empresa de hombres ingenieros entre 40 y 50 años, o sea, es que realmente eso era Telefónica hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces, bueno, primero, Consejo de Administración, empezamos por ahí, es la primera de actuación, y de ahí vamos hacia abajo. Luego tenemos una política de selección, retribución y desarrollo que también tiene que asegurar la igualdad, y ahí tenemos también pues, medidas muy concretas para el nombramiento de directivos, para asegurar que están basados en el talento, en las capacidades, que no hay ningún sesgo implícito, que fomentamos además expresamente la participación de mujeres, con ternas en que haya mujeres y demás. Entonces partimos después del Consejo, partimos a toda la parte de la cúpula directiva. A partir de ahí tenemos también una tercera línea de actuación que es asegurar, que es algo evidente, pero es que a veces no lo es tanto, asegurar un ambiente de trabajo respetuoso. Lo que estabas diciendo tú, Margarita, al inicio. O sea, parece que todo es muy normal cuando hablas de tus hijos o tal, pero a lo mejor no lo es tanto en otras situaciones. Entonces, ahí yo creo que es una clave también asegurar
que las personas que estén bien, o sea, estén bien todos y que puedan realmente centrarse en ser productivos y en potenciar todo su talento, ¿no? Entonces, ahí es una tercera área de actuación, yo creo que es importante. Cuarta área de actuación muy concreta también es la conciliación laboral y personal para todo tipo de parejas. Además, ahí sí que no hay ninguna distinción y asegurar, bueno, que todos que gozamos de los mismos derechos, que no hay ningún tipo de discriminación. Estoy hablando de España, esto es una política global, en España luego tenemos medidas concretas que luego ya podemos hablar un poco más en detalle. Hay una quinta área que es importante, además yo también llevo específicamente todos los temas ligados a accesibilidad, a discapacidad funcional, y es eliminar las barreras físicas. Parece algo también es muy concreto, estamos haciendo actuaciones muy concretas en España, en distrito. Parece mentira, pero un edificio que es relativamente nuevo, pues por ejemplo, todavía había cosas que no se habían tenido en cuenta en su inicio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una auditoría, las estamos mejorando, o sea, que las barreras físicas que pensamos que no existen, existen, incluso en los edificios nuevos, y hay que asegurar que están bien para poder incorporar todo tipo de personas sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y hasta aquí lo interno, esas cinco áreas que parecen un poco deslavazadas, pero realmente creo que ahora mismo es nuestro foco, las iremos ampliando. Es la parte interna, y a partir de ahí vamos a lo externo. O sea, si no somos diversos internamente, mal lo vamos a hacer hacia el externo. Y hacia el externo destacaría dos cosas. Primero, la parte de comunicación. O sea, al final, Telefónica, lo que todo el mundo conoce de Telefónica son sus anuncios, cómo se proyecta hacia afuera. Si no somos diversos en la forma en la que nos proyectamos, no vamos a llegar a ningún sitio. Con lo cual, la parte de comunicación nos parece clave. Y, por último, la parte de productos y servicios. En Telefónica tenemos un lema que es «elige todo». A mí me gusta más decir «elegimos a todos», ¿no? No elegimos todo, elegimos a todos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay un ejemplo muy concreto también, todo el tema de accesibilidad, que digo, me toca muy de cerca, pues en nuestra televisión, que tiene contenidos de series, películas y demás. Se pensaron, oye, dijo nuestro presidente un día, y esta televisión tiene que incluir también a personas con discapacidad sensorial, por ejemplo. Y entonces era una cosa que al principio parecía imposible de hacer. Si la empresa se pone a ello, si la empresa se lo cree, lo hace. Y lo hemos hecho. En un año hemos logrado que nuestra televisión tenga contenidos accesibles para personas sordas y personas ciegas. Entonces eso demuestra una forma que se puede hacer, es decir, que a lo que necesitamos es una voluntad de la empresa para hacerlo. Y en este caso también, y vuelvo a lo que decíamos al inicio de la oportunidad, y es que tiene que ser algo real, es decir, lo hemos hecho por una convicción, pero también lo hemos hecho porque estamos convencidos que haciendo esa televisión accesible, por ejemplo, nos diferenciamos de la competencia y vamos a vender más, pero en el mejor sentido, o sea, tiene que ser una oportunidad de crecimiento. Como decía, hablábamos antes, el ser diversos nos da acceso a más talento, nos acerca más a nuestros clientes, vamos a hacerlo mejor si somos diversos, ¿no? En toda la cadena de valor, incluyendo nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, bueno, esas son más o menos las áreas que tenemos de trabajo. Gracias, Arantxa. Malek, ¿y vosotros cómo lo hicisteis? ¿Por dónde empezasteis? Ha sido bastante interesante porque nosotros ya nuestro comité ejecutivo es bastante diverso. Amadeus es una empresa B2B, con lo cual es una gran desconocida, pero es la empresa número 10 del IBEX en Market Cap, o sea, es una empresa pura y dura de tecnología. Y efectivamente, pues muchísimas veces, pues yendo a lo que decía Arantxa de tecnología, nosotros, nuestro centro de desarrollo de software está en Niza, donde empleamos 5.000 personas y más o menos la mayoría son blancos, heterosexuales, franceses, grandes écoles, etcétera, etcétera. Entonces, pues será un poco un reto, ¿no? Un poco la diversidad y la inclusión en el mundo IT, yo creo que es un poco más, difícil, ¿no? En Amadeus fue bastante interesante porque la verdad es que yo creo que por la naturaleza de la compañía y por la forma en la que operamos, por nuestra estrategia de tener partnerships en todos los mercados en los que operamos, pues esta diversidad cultural siempre ha existido. Entonces, digamos, ya íbamos de un terreno ya bastante bien regado, ¿no? Pero lo que pasó es que realmente yo creo que había una especie de contradicción que nadie se daba cuenta, pero que realmente todo el mundo pensaba, es que Amadeus es así, Amadeus es fácil, Amadeus tiene
En Amadeus todos cabemos, todo el mundo tiene lugar, todo el mundo tiene oportunidad, todo el mundo puede hacerlo lo que quiere. Entonces, cuando a mí me dieron el puesto de diversidad e inclusión a nivel global, lo que empecé es hacer una auditoría interna. Ha sido una locura porque lo hice yo y me, myself and I. Y lo hice pues en nuestras oficinas de Madrid, Niza, Múnich, Bangalore, Londres y Bangkok. Y entonces pues era una especie, digamos, de asesoría para ver dónde estábamos a nivel de diversidad e inclusión. Y tocaba un poco todo, tocaba, la verdad es que era bastante atrevido. Yo decía, me atrevo, y yo dije, yo me voy a lanzar. Por eso estás aquí hoy. Si me paran, ya veré. Y era bastante atrevido porque el cuestionario lo desarrollé yo y tocaba temas de todo tipo, o sea, culturas excluyentes, orientación sexual, silos, creencias. O sea, tocaba todo. Entonces yo a raíz de aquello, que eran entrevistas en one-to-one, o sea, que de 45 minutos, yo fui y dije, señores, pues esto es el resultado del assessment y estos son los red flags que tenemos, estas son las situaciones y esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué implica esto? Va a implicar que la gente no va a tener el mismo engagement o compromiso con la compañía, la gente no va a tener la misma productividad, vamos a seguir teniendo silos, ¿se dice? Silos entre culturas y culturas. O sea, imagínate, tenemos a 1.500 indios que tienen que trabajar con 5.000 franceses y los indios ni son blancos, ni son homosexuales, ni son grands d'école, ni son nada. O sea que, y ha sido muy interesante porque como era todo apoyado por el business case a nivel de la compañía, de las cifras, de la innovación, pero también a nivel de esto se dice, esto es lo que es nuestra realidad. Entonces esto ha sido pues un catalizador increíble a la hora de abrirnos puertas. O sea, cuando ya ven que tantas personas piensan que las mujeres tienen un techo de cristal, que ya lo sabíamos, porque lo sabíamos por los datos, que supuestamente los datos es lo que más le gustan a las empresas, pero en este caso, curiosamente, cuando vas con el dato del género y del techo de cristal, te miran y te sonríen y te dicen, bueno, es verdad, ¿qué vamos a hacer? Pues oye, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Concretamente al nivel de LGBT, y es yo creo que es un business case que me gustaría compartir con vosotros. O sea, Amadeus, Amadeus es una empresa bastante divertida y bastante abierta, muy poco jerárquica. Nuestro CEO utiliza el mismo baño que el resto de los mortales, el mismo ascensor, no tiene 500 coches, no lleva sebagos, o sea, es bastante anti-española, diría yo, o a-española, ¿no? Y entonces, pues este nivel de aceptación hizo que todo el mundo se quedara bastante intrigado cuando yo les he ido a decir que Amadeus no era una empresa que era lo bastante inclusiva comparado con lo que nosotros pensábamos que éramos, ¿no? Iba con mis datos. Entonces iba con testimonials de mujeres, testimonials de millennials, testimonials de gente de una cierta edad, pero lo que más les fascinó y les sorprendió es el tema LGBT. O sea, decían, no puede ser. ¿Cómo que nos dices que yo no? O sea, que todos pensamos que Amadeus es una empresa LGBT, o sea, gay friendly, y resulta que nuestros empleados que están fuera del armario o que tienen un pie dentro y otro fuera, pues no lo piensan. Y me ha costado, pero estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Y ha sido como una especie de despertar de pesadilla, como diciendo, pero ¿de verdad? ¿De verdad? Y yo, pues sí, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo intenté encontrar aliados gays, que es curioso. No voy a hablar de los aliados. No. O sea, yo tenía que encontrar a gays que querían apoyarme a mí como aliada, que era un poco el mundo al revés, ¿no? Y efectivamente, pues nada, dije, mira, esto es un problema de comunicación principalmente. Tenemos un problema de comunicación porque en Amadeus sí que hay una cierta comodidad para el que quiera hacer lo que quiera. Entonces, pues nos embarcamos en una campaña de comunicación externa e interna, bárbara,
con el Instituto de Empresa, con Ready, dentro de nuestras propias oficinas, y la verdad es que el éxito ha sido impresionante. O sea, en un año y medio, tenemos una red con miembros de 26 países, ¿no? Que esto no se ha visto nunca en el mundo mundial. O sea que, y solamente añadir que lo importante para mí, lo que hace realmente un gran avance, es tener a una persona que te acompañe, a unas academias que te acompañen, a una network que te acompañe, pero sobre todo dar con unas personas que realmente quieren que las cosas cambien. No por nada, pero por las personas. Ajá. Gracias, Malek. Cuando hablan del Instituto de Empresa, todo el mundo me señala a mí porque los 11 años anteriores, 20 años en el IE y 11 últimos, fui la responsable de IE Out, que era la red LGBT del IE, que se fundó en 2007. Que, Miguel, tú estabas ahí al frente del tema y, claro, acababa de ser el matrimonio gay, fue un tema controvertido, muy divertido y, bueno, creo que muchas de las cosas que están pasando se empezaron a fraguar allí. Arantxa, ¿la diversidad es local o global? Bueno, para empezar es estratégica, que lo decíamos desde el principio. Entonces nosotros lo enfocamos como estratégico y como algo estratégico sí que tiene que tener un común denominador que sea global, ¿no? Entonces ahí sí que nosotros tenemos aprobado una política global de diversidad que aplica a todas las operaciones en América Latina y en España y Europa. Ahora bien, sí que es cierto que luego a nivel local existen diferentes sensibilidades, diferentes temas que son más importantes. Si pongo el ejemplo, en Brasil pues hay el tema de raza, es un tema importantísimo que aquí quizá pues lo tenemos, que bueno, es menos importante porque tenemos menos porcentaje de la población, básicamente. Pero lo que sí que es cierto es que en todo caso el enfoque tiene que ser el mismo. Es un enfoque de, bueno, oye, nosotros buscamos el talento, es un enfoque de no discriminación y tenemos que asegurar ese mínimo común, ese enfoque igual en todas nuestras operaciones y asegurar que esa no discriminación se cumple en todas nuestras operaciones y en todos los elementos de la diversidad, aunque sean diversos luego en cada país, ¿no? Entonces, sí que existe una política global, pero sí que es cierto que luego a nivel local tenemos focos específicos en los temas específicos que son importantes localmente. Pero sí que creo que es importante, evidentemente, además, tener una visión global y a nivel de Consejo de Administración global. Miguel, sí. Háblanos tú de políticas de no discriminación. Querías especificar en España, ¿no? Aunque vosotros trabajáis globalmente. Es eso mismo, no es una política global que precisamente, o sea, lo que pasaba antes es que sí que necesitábamos tener, o teníamos, porque se había dado así la situación, de que cada país desarrollaba sus propias políticas de no discriminación. Lo que se vio es que, bueno, esto suponía un trabajo muy importante para los distintos departamentos y desde un punto de vista global, como hablábamos, hay temas que si se van a trabajar en conjunto, se van a trabajar en todo el mundo. Entonces es cuando expandimos, y fue algo que lanzamos este año en la nueva política de no discriminación revisada, en la que se hace muy específico cuáles son los factores personales e incluimos todos los temas que están vinculados además de raza, nacionalidad, género, etcétera, ¿vale? O sea, muchísimos temas, incluso de afiliación en sindicatos, como temas por los que no se puede discriminar ni acosar. Se incluye específicamente orientación sexual, identidad de género, expresión de género, todo lo que cubre el colectivo LGBT. Además de esto, algo que me parece bastante innovador en cómo lo hacemos, se ponen puntos específicos de ejemplos de qué constituye discriminación. Porque uno puede decir, bueno, yo no estoy discriminando, yo simplemente estoy tardando en acostumbrarme al nombre del compañero. Bueno, ¿qué hora dice que es compañera? Pues no, esto nosotros lo especificamos como áreas en las que uno no puede discriminar, como utilizar el género incorrecto de manera voluntaria, esto constituye discriminación. Hacer un outing a una persona que no desea salir del armario, esto es discriminación. Outing es cuando... Gracias, Margarita. Un outing es cuando una persona es LGBT, no ha salido del armario, no se lo dice a todo el mundo, pero un compañero o compañera pues, de repente se entera o empieza a especular al respecto y empieza a hablar de ello y fuerza a la persona en coger una visibilidad que esta persona, por motivos personales, no ha decidido. Y una cosa es crear un ambiente en el que todo el mundo se pueda sentir libre, sea LGBT,
y otra cosa diferente es forzar a la gente a tener una visibilidad que a lo mejor no quieren tener, porque no deje de ser un componente privado que al final cada uno pues puede ver cuánto comparte o no. Uno puede llevar los anillos o no llevarlos, ¿no? Por decirlo de esta manera. O sea, que lo que quieres decir, Miguel, es que la empresa es responsable de crear un safe place to work Sí. para que el que quiera salga. No se trata de Efectivamente. hacer que la gente salga. Efectivamente. ¿Qué pasa con este tipo de políticas? Que, bueno, al final la importancia de que sean globales es que cuando hablamos ahora, que comentaba Arantxa, la diferencia entre global y local, cuando hablamos del colectivo LGBT, la variación va desde países en donde hay aceptación total y absoluta, legislación que te protege, igualdad de derechos, como podemos tener en el caso de España, o podemos estar hablando de países en los que operamos en donde te meten en la cárcel por ser homosexual. Una cosa es lo que es la legislación local, otra cosa son las normas que tú como empresa decides que vas a operar. Y si tú vas a proteger al colectivo LGBT, lo vas a proteger en España, en Estados Unidos y en Oriente Medio también. Es importante también a la hora de hablar de estas políticas de ver qué tipo de enfoque le estás dando, qué tipo de responsabilidad tienes como multinacional a la hora de operar en ciertos mercados. Y no solo deberías hacerlo por tus empleados. La ONU va a sacar una guía a finales del verano en la que participamos unas cuantas empresas también en revisión y dar feedback, en la que dice, dentro de todos los stakeholders que tú tienes como empresa, no pienses solo en tus empleados o en tus clientes. ¿Qué pasa con tus proveedores? ¿Qué haces si tus proveedores discriminan o atacan al colectivo LGBT? Sean sus empleados o sean fuera con sus prácticas. Tu decisión a la hora de darle dinero a una empresa también influye en qué tipo de sociedad tienes, ¿no? Entonces, estas políticas de no discriminación me parecen muy importantes. No es un tema, cuando hablamos de diversidad e inclusión, no es un tema tan habitual hablar de discriminación en sí, porque decimos, mira, vamos a centrarnos más en el empoderamiento de los empleados, en crear un clima en el que todo el mundo pueda ser como es, independientemente de orientación sexual, género, lo que queramos, ¿vale? O sea, que la integración vaya a todas partes. Pero en una encuesta de la CGTB de hace 4 años, todavía decía que el 30% del colectivo LGTB español decía haber sufrido acoso y discriminación en el entorno laboral. Entonces, son temas de los que no nos gusta tanto hablar porque es como de, bueno, puede haber, digamos que no es tan sencillo como decir vamos a hacer eventos para incluir y para dar visibilidad, pero yo creo que como empresas también somos responsables de marcar claramente qué no se tolera, ¿no? Y qué son las pautas que tú no vas a permitir en el comportamiento de empleados, que no es una decisión personal, por decirlo así. O sea, que hay que hacer dentro de la empresa, según lo que comentas, Miguel, hay que hacer sensibilización y formación. Arantxa, vosotros también insistís mucho en el área de formación. Bueno, es que... Sí, Danos. no, es que es la base de todos, es que lo estabais diciendo, o sea, realmente insistimos en la formación, sensibilización, porque estamos convencidos que en el momento en que lo hacemos, las personas son más capaces de empatizar y entonces realmente se normaliza. Me encanta ese término de safe place to work, o sea, lo que necesitamos es crear un safe place to work real. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que partir de la base, o sea, si no somos capaces de sensibilizar y lograr que el empleado se ponga en el lugar del otro, no vamos a, por muchas políticas que aprobemos, estrictas y demás a nivel global, al final no va a ser un safe place to work y no vamos a lograr avanzar, ¿no? Entonces ahí sí que estamos, bueno, estamos trabajando en diversas cosas y ahí es donde entra también un poco la diversidad local, diría yo, que en función de cada país, de la problemática de cada país, pues se centra en un foco u otro. Tenemos ahí un ejemplo que a mí me encanta. En Colombia se ha hecho una campaña de comunicación que ha tenido un éxito tremendo, que se trata precisamente de eso, de empatizar. Se llama En otros zapatos, que también ha hecho el BID. De hecho, otro día vi una campaña del BID súper interesante, muy bien hecha, de realmente ponerte en el lugar del otro. En el momento en que seas capaz de ponerte en el lugar del otro, todo, o sea, te cambia la visión que tienes de ese otro y se convierte en un lugar para trabajar mejor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el ejemplo de Colombia, pero luego en España específicamente, por ejemplo, hemos hecho una campaña a nivel de todos los empleados y luego una específica además dirigida a los directivos, porque al final los gestores de personas ahí tienen, yo creo que un papel importantísimo. Entonces ahí hemos hecho una parte que se llama Elegimos Diversidad, que se ha hecho una formación a todos los empleados de España, también con preguntas, que ha sido bastante complejo, porque también cuando llegas a comité de dirección a presentarlo esto, no es fácil, no es nada fácil. A mí, de hecho, me encantaría ver vuestra encuesta, porque
porque creo que Amadeus ahí es un referente, ¿no? Entonces hicimos una encuesta, pero realmente las vueltas fue complicado y hubo que darles las preguntas, tenemos que dar muchas vueltas porque bueno, pues había gente de repente que estaban preocupados cómo se podía reaccionar, ¿no?, ante esas preguntas. Y luego, y eso lo hicimos a nivel empleado y luego a nivel directivo, gestor de personas, que ahí me parece que eso es incluso más importante también porque ellos son al final los que van a liderar a los que están abajo, ¿no? Y fue muy complejo, muy complejo. O sea, ahí te doy Fue una pesadilla, efectivamente. Pero bueno, la verdad es que valía la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. Porque abrió muchísimas puertas. Nosotros todavía estamos en la fase que yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un diagnóstico a partir de ahí, que todavía no eso vosotros, me encantará hablar contigo. Pues encantada de la vida. Sí, sí. Malek, cuéntanos. Con respecto a la formación, yo creo que de puertas adentro, pero también estáis haciendo un trabajo a través del IE y a través de 1000 cosas, porque estás everywhere, tienes una agenda insoportable. Y este mes, no tengo peor. ninguna agenda. No, estamos, yo me he dado cuenta que si no se habla, no se avanza. Que a lo mejor hablas e incomodas, pues puede ser. O sea, tienes que elegir un poco tu audiencia, etcétera. A nivel anécdota, si me permites, Margarita, que ayer me invitaron a hablar en un evento, pero lamentablemente he tenido que decir no. Era una mesa redonda sobre derechos humanos dentro del mundo LGBT, dentro del mundo islámico, ¿no? Entonces, es complicadísimo. O sea, lo he declinado porque tengo un problema, una cita médica. Pero bueno, o sea, hay que elegir realmente cuáles son tus acompañantes. Yo me he dado cuenta que no puedes ir sola. Por mucha energía que tienes, no puedes ir sola. Y de ahí es que para mí, o sea, yo lo que he intentado es forjar relaciones con las personas que valen la pena, porque lamentablemente como en cualquier movimiento donde se intenta empujar la agenda, hay muchísima gente que no vale la pena, hay poca gente que vale la pena, hay muchísima gente que está por ahí, vamos a hacer y hacen muchísimo ruido, pero realmente no ayudan a avanzar. Entonces, mi primer trabajo ha sido ver quién me puede ayudar a avanzar y quién realmente solamente está ahí para la foto. Nosotros no estamos aquí para la foto, ¿no? Entonces, es elegir qué empresas quieres tener. Pues oye, pues mira, yo Arantxa no la conocía, pero me interesa lo que dice sobre accessibility. Pues mira, o sea, hay una especie de win-win. O sea, he encontrado a los partners académicos a nivel de corporaciones, a nivel de organismos estatales, a nivel de la Unión Europea, a nivel de ejemplos de qué entidades realmente, pues a mí me encantaría que hubiese un Stonewall en España, pero como no lo hay, pues yo me acerco a Stonewall UK. O sea, es una especie de decir, es tu propia navegación el que te hace encontrar las personas que van a compartir sus conocimientos para que puedas tú avanzar. Y yo creo que sin estos apoyos nosotros no hubiéramos podido avanzar, porque, como decía Margarita, Amadeus no tenía un departamento de diversidad e inclusión global hasta hace 24 meses, ¿no? Entonces es realmente estar en los sitios, hablar, empatizar y decir, oye, no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero lo vamos a intentar. Y nos hemos equivocado alguna vez que otra y me han tirado de las orejas alguna vez que otra, pero si no estás ahí al frente, si no tienes estas ganas de mover un poquito la aguja, de hacer que haya un cambio para que sea un safe place to work o para que puedo ser yo quien quiera, como quiera y a la hora que me dé la gana, pues entonces, por eso yo creo que es uno de los problemas de la diversidad e inclusión, que muchísimos estudios dicen que en 10 años se ha avanzado poquísimo y que seguimos con los mismos problemas a pesar de algún avance. Es sencillamente, yo creo que nos quedamos en los problemas periféricos y no nos atacamos a lo que es el corazón del problema, el corazón de la situación. O sea, que a mí que yo tenga 3 mujeres en mi consejo de administración me parece fenomenal, pero ¿qué ocurre en el nivel siguiente y el otro y el siguiente? Que yo tenga una Amadeus Proud, que fenomenal, pero ¿por qué mi Amadeus Proud solo tiene hombres y no tiene lesbianas? O sea, es mucho más complejo y requiere mucha energía y mucho trabajo
y hay que estar en las fotos, pero estar en las fotos porque realmente te lo curras, no es por estar por las fotos. Miguel, con respecto a formación y sensibilización, ¿quieres añadir algo? Sí, me gustaría porque es que justo tenemos una formación en diversidad e inclusión muy buena, centrada en un poco en lo que dice Arantxa, del tema de analizar lo que es el sesgo, y totalmente de acuerdo, si solo te quedas en políticas de no discriminación, con esto tampoco vas a avanzar mucho, y es muy importante hacer que la gente desarrolle la empatía, ¿no? Le llamamos Focus on Insight porque es precisamente conoce un poco más de lo que tiene el resto de los compañeros con los que te rodeas. Son 7 módulos. En el primero de todo tocamos todas las áreas de diversidad en las que trabajamos en SAP, ¿vale? Incluyendo específicamente el área LGBT. Cada módulo dura 20 minutos y tenemos un módulo específico para el colectivo LGBT también, ¿no? En el que hablamos partiendo de la empatía, de imagínate que tú tuvieses que venir a la oficina cada día dejando una parte de ti fuera a diario, qué tipo de sufrimiento esto acarrearía, ¿no? Y de esto vamos avanzando en el módulo a explicar conceptos básicos que no todo el mundo tiene por qué entender, sobre todo porque al ser una formación global hay muchos compañeros que no están expuestos al día a día del colectivo LGBT. Pasamos a poner ejemplos de qué tipos de personas LGBT te puedes encontrar por el mundo con empleados ficticios. Me hizo gracia cuando validábamos la formación con los compañeros de compliance que decía ¿cómo me está llegando a mí este caso de discriminación vía una formación? Y yo, no nos los hemos inventado. O sea, esto no ha pasado en realidad. Pero eran casos que podrían ser en el sentido de, por ejemplo, un compañero que enseñamos es indio, que decimos que él probablemente no va a estar fuera del armario de una empresa porque en ese país todavía se despiden a personas por ser LGBT. Entonces, que él de momento no se encuentra seguro en SAP de ¿puedo dar este paso o no? Pero cómo está conociendo redes de aliados, como tenemos en realidad, que hacemos las campañas de I'm an Ally en India, Singapur, etcétera, precisamente para que digas, oye, mira, si algo se pone mal, yo sé que aquí hay una red que me apoya, ¿no? Y la red de Pride en sí, que tenemos 8.000 miembros en todo el mundo que están participando, que es más o menos el 10% de la plantilla, ¿no? Pues es algo de los que nos gusta bastante. Esta formación para nosotros ha sido un hito muy, muy relevante, precisamente porque el colectivo LGBT en sí dice, lo estamos tratando como se debe tratar, o sea, no solo el business case, sino, por favor, que nos entiendan, ¿no? Bueno, chicos, vamos fatal porque os estoy dejando hablar todo lo que os da la gana, así que ahora ya voy a hacer preguntitas sueltas porque quiero dejar tiempo para preguntas. Entonces voy a ir un poco a los temas que yo sé que son más relevantes de cada uno. Entonces, Malek, cuéntanos de aliados, porque es que la historia que tú tienes que contar sobre aliados me parece muy relevante en este foro. Cuéntanos lo que es un aliado, primero, te toca definirlo. Para mí un aliado es alguien que se puede poner en tus zapatos y sentir cómo te aprietan estos zapatos o lo cómodos que pueden ser, con lo cual puedes o caminar o no caminar, ¿no? Entonces, pues un aliado pues es una especie de zapato que te permite ayudarte a caminar en tu recorrido. ¿Qué es un aliado dentro del mundo LGBT corporativo? Pues es una persona que va a poner la cara por ti, es una persona que te va a entender, es una persona que te va a defender, es una persona que va a realmente decir, oye, no, esto no se dice, y que va quizá a decir lo que tú no te atreves a decir. ¿Sabes? O sea, eso yo creo que es una de las mayores ventajas del aliado, es que al no pertenecer al colectivo, pues puedes decir con todas las narices del mundo, oye, no. Y en Amadeus, pues hemos encontrado, cuando empezamos nuestra andadura en la inclusión, en la integración o digamos, la visibilización del colectivo LGBTI, hemos tenido la suerte de encontrar un role model gay, que es uno de nuestros directivos, que hizo una ponencia en el Instituto de Empresa, y que es una persona que yo cuando conocí estaba casado, tenía 3 hijos y un nieto, y a los 50 años salió del armario y tuvo que salir del armario dentro de la empresa, con su familia, con sus nietos, con sus hijos, etcétera. Entonces, para nosotros yo soy una figura de aliado y tengo un rainbow flag en mi oficina, lo sabe el mundo mundial, tengo un sticker que me ha regalado Javier de Nielsen dentro de mi badge y voy realmente hablando representando, soy un embajador vocal, no soy un embajador pasivo. Yo creo
que hay dos tipos de aliados. Están los aliados pasivos, que es maravilloso y benditos sean todos los aliados, y luego ahí están los aliados un poco más, más brutos, ¿no? Que yo creo que estoy dentro de esta categoría. Y solamente una anécdota, volviendo a lo que decía Arantxa, que seguro que aquí me vais a entender todos. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de, en Amadeus, donde nuestro idioma corporativo en todos los países es inglés, uno de los grandes problemas que tenemos el colectivo LGBTI es que los españoles utilizan la palabra maricón como interjección. Y entonces, pues claro, por mucho que el lenguaje corporativo sea inglés, pues muchísimas veces te sale una maricón aquí o maricón allá. Entonces yo, por ejemplo, me vienen los finlandeses, o sea, y me dicen, oye, my boss keeps on saying maricón, and this is really annoying. Y yo, pues tienes toda la razón, ¿sabes? O sea, que es un ungüento, un aliado, es un compañero. Gracias. Muy brevemente ya, porque si no nos da tiempo. Miguel, ¿cómo hacéis vosotros para hacer seguimiento? ¿Habéis hecho toda una estrategia? ¿Y cómo medís los hitos? ¿Hacéis seguimiento? Cuéntanos. Sí, es importante esto. Yo creo que en esta parte lo de haciendo seguimiento y ver qué tipo de actividades se hacen, yo creo que es importante ir viendo qué has conseguido en cuanto a participación interna, participación externa, con qué tipo de organizaciones trabajas, etcétera, y qué tipo de resultados han dado, ¿no? Y me parece muy importante ver también la evolución que está pasando con el tipo de actividades que hace. Cuando Malek hacía referencia antes a los compañeros de camino, pues yo creo que también es importante que los compañeros de camino vayan evolucionando un poco. Entonces, si antes nos centrábamos en eventos externos en los que colaborar con organizaciones LGBT, diciendo, tú ya irás eligiendo con quiénes te viene mejor, dependiendo de lo que haya en cada país, ahora nos estamos centrando muchísimo más en dos temas principales. Somos una empresa tecnológica, busquemos colaboración o con grupos tecnológicos en sí LGBT, por eso vamos a Lesbians Who Tech en Estados Unidos, en San Francisco, vamos a Unit en Berlín, que es también una feria tecnológica dirigida al colectivo LGBTI, y después todos los temas de desarrollo de liderazgo. Me parece que es muy importante precisamente para llegar a role models, como hablamos de Jean-Louis, de vuestra empresa. En SAP también nos centramos ahora mismo en decir, bueno, el techo de cristal, o en el caso del colectivo LGBT, el armario de cristal, tenemos que demostrar que no existe con gente que vive abiertamente siendo LGBT y tiene puesto de responsabilidad. Entonces, mi trabajo es darle mucha visibilidad a estos compañeros y compañeras que no suelen participar tanto de actividades de networks, porque si eres un senior vice president, pues no te suele gustar ir a comer regularmente porque estás todo el día fuera, pero si les gustas el framework correcto, sí que van a decir, oye, pues yo quiero colaborar aquí, sé que quiero mentorizar a gente, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos estamos centrando mucho en trabajar con organizaciones de desarrollo y liderazgo LGBT. En Alemania patrocinamos RAM este año con el LGBTI Leadership Contest. Estamos colaborando con Outstanding en Inglaterra, con Authentic en Estados Unidos, precisamente por decir, bueno, somos un colectivo LGBT, pero somos un colectivo empresarial, con lo cual tenemos que empezar a mostrar más claramente cómo estamos desarrollando las capacidades de liderazgo, ¿no? Y Arantxa, para cerrar y dejar que nos hagan preguntas, el tema de sesgos. ¿Qué hacéis con este tema? Que es un tema muy importante, porque se ha descubierto que creíamos que no existían, pero existen. Bueno, en realidad estamos en ello, estamos justo en la fase empezando. O sea, realmente la base de todo esto son los sesgos que todos tenemos, con los que nacemos, y que de alguna forma es una forma casi de defensa que tiene el ser humano. O sea, yo voy por la calle y me cruzo con alguien que va con una capucha, por la noche seguramente me cruzo de lado. Y ya tienes el sesgo implícito de lo que es. Bueno, existen los sesgos, pero tenemos que ser conscientes de que existen y que además que condicionan nuestra forma de actuar. Es algo, yo creo que es muy básico, pero realmente creo que es importante. Entonces, estamos ahora empezando a trabajar en una campaña de sesgos. Primero la queremos hacer a nivel, aquí en España y a nivel corporativo, pero para extenderla, o sea, a partir de los sesgos para entender luego la diversidad de una manera mucho más amplia, vamos a decir, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esta campaña y la vamos a intentar lanzar pues, en este año. Estamos en ello, o sea, realmente la verdad que tenemos, o sea, el problema todavía que tenemos es que tenemos, bueno, todo esto lo hacemos vía un consejo de diversidad, ¿vale? Que es el que se asegura que la empresa avanza, que trata incluso de poner hitos, de poner números. En Telefónica todo tenemos que poner un número, si no, no existe. Entonces, como debe ser. Como tiene que ser.
Lo que pasa es que es complicado poner números. O sea, realmente donde hemos podido avanzar y relativamente es en la parte de género todavía. O sea, sí que tenemos objetivos fijados a nivel de género, pero y eso se lleva más, sobre todo está muy ligado a todo el área de recursos humanos. Yo soy más del área de ética corporativa. O sea, mi labor es tratar de extender y no centrarnos solo en la parte de género, ¿no? Entonces, en ese Consejo de Diversidad estamos trabajando para dar esa capa primero inicial de formación en sesgos, el sesgo inconsciente, saber que lo tenemos, saber cómo actuamos por ese sesgo, ¿no? Y aplicarlo no solo a la parte o sea, los sesgos son globales, evidentemente, o sea, no puede ser solo en la parte de género, tiene que ser en diversidad, o sea, tenemos sesgos en todo. Entonces, y estamos gestionándolo vía este consejo, ampliando la visión, no solo de género, que yo creo que hemos estado ahí muy enfocados, la verdad. Muchas gracias. Venga, rápida. ¿Puedes comentar algo de esto? Muy es que breve, esto muy me toca breve. mucho el corazón. Te Es que encanta, justo ya, me encanta es el que tema a mí de estas también, cosas. venga. Es el tema de... Nosotros nos centramos muchísimo también en el tema de, por lo que decía Maleka al principio, de dónde están los datos, ¿no? De decir, vale, si vamos a analizar todo lo que es nuestra plantilla, vamos a ver cómo tenemos la distribución por género dentro de cada uno de los niveles, cómo estamos trabajando en el tema de contratación y después mirar todo lo que se llama el Employee Life Cycle, de decir, vale, por cada área de proceso de recursos humanos, estilo promoción, desarrollo, ¿estamos centrándonos en identificar talento precisamente más de un tipo determinado que cae dentro del cliché habitual, dentro de la idea habitual, o estamos siendo realmente más igualitarios esta parte? Porque el sesgo te puede afectar directamente en lo que es un líder, y ya desde este punto es donde empieza todo, ¿no? Entonces, estas áreas es lo que yo en estos momentos es lo que me estoy centrando mucho para analizar también. Ahora vamos a ya está. ponernos a hablar de nuevos liderazgos y entonces no salimos de aquí ni a las 7 de la tarde. Gracias, Margarita. Venga, preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo miden el impacto de las acciones que llevan a cabo en cada una de las empresas en las que lideran el tema de diversidad LGBT? Pero mi pregunta va más allá, es desde la perspectiva de bienestar del trabajador LGBT, si lo medís, no lo medís. Y la otra es si habéis encontrado diferencias significativas entre el nivel de visibilidad de un trabajador LGBT y la legislación vigente que existe en cada uno de los países donde tienen operación, y también diferencias si existen entre el nivel de visibilidad y las prácticas y políticas organizacionales que implementan cada uno de ustedes. Esa sería mi pregunta. Dirígesela a alguien porque los tres no te van a poder contestar. Me gustaría de repente a lo que es el tema de nivel de visibilidad. O si queréis repartirosla vosotros, venga. Chicos. Yo encantada. Sí. A nivel de visibilidad, realmente en Amadeus como lo que miramos es, primero, la proactividad de los equipos locales que tenemos en las diferentes regiones. Nosotros tenemos una red de champions o de embajadores en las diferentes áreas y un poco miramos qué actividades llevan a cabo, cuántas personas realmente se hacen miembros de las redes LGBT, si ha habido casos de discriminación, si ha habido casos de quejas, etcétera. O sea, todas estas cosas sí que las estamos midiendo. Volviendo a lo que decía Arantxa, pues el mundo no es igual y los sesgos son universales, pero a la vez como muy sui generis. Entonces, pues lo que te vale, por ejemplo, pues en un país como España no te vale en absoluto pues en un país como Tailandia. O sea, yo, por ejemplo, Tailandia es uno de los países que más me desconcierta a nivel de la comunidad LGBTI. Amadeus tiene 500 empleados en Bangkok. Y en Tailandia es un país donde el ser gay o lesbiana está prohibido por la ley, teóricamente está tolerado, no obstante, por la sociedad, pero no se habla en absoluto de ello. Entonces ahí pues tienes que mirar un poco cómo es el mercado donde operas, cuál es el perfil de tus empleados. Por ejemplo, en el caso de Tailandia pues están pues todas estas ladyboys que se definen ellos, o sea, yo creo que es una nueva definición que la podríamos añadir en el LGBTI, el ladyboys, porque es completamente diferente. Entonces ahí, pues, ¿cómo haces realmente que esta visibilidad, ¿sabes?, sea patente? ¿Qué es lo que te, o sea, lo que te vale? Puedes tener una base, digamos, global,
pero la tienes que declinar dependiendo de dónde estés. Pero si no tienes unos indicadores y no los mides, pues no sabes el desarrollo que vas a tener. Respecto a indicadores, también te quería decir que para nosotros es muy crítico mirar qué opina la plantilla en lo que son las encuestas de empleado que hacemos cada año, ¿no? Les llamamos los People Surveys. Y ahí preguntamos de manera global que cómo se ven las iniciativas de diversidad e inclusión. Hace 2 años era lo más valorado por toda la plantilla de SAP, con un 84% de los empleados que les gusta cómo trabajamos esto. El año pasado subió al 87%. Cuando preguntamos específicamente por los programas que llevamos a cabo, todo lo que vincula a las redes de empleados, incluyendo las LGBT, es de las cosas más valoradas dentro de la plantilla. Entonces, no se usa tanto como otros programas, pero los que los usan les encantan. Entonces, son cosas que nosotros nos siguen reforzando que estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Lo de mirar el impacto. Respecto a si hemos tenido algún tipo de problema con legislación local, ahí es lo que dice Malek también, tienes que entender en dónde estás operando. Entonces, por eso digo que cuando lanzamos la network de Pride at SAP en India o en Singapur, en donde es ilegal ser LGBT, lo hacemos a través de aliados para que los que son LGBT puedan estar dentro sin necesidad de salir del armario y sin necesidad de tener más exposición al que les gustaría. En Filipinas, en donde hay una aceptación social muy grande y no hay una ley que vaya en contra, hacemos lo mismo que en Brasil y que en México. O sea, ahí está liderado por gente LGBT que toma la iniciativa y les encanta hacerlo. Otra pregunta, pero solo una, ¿eh? Cada uno una. El de atrás ha preguntado antes. No se te ha oído. Vale, perdón. Pensaba que tenía una voz fuerte, pero os preguntaba que cómo seleccionabais a las personas para hacer entrevistas, encuestas, porque es un tema muy delicado y, bueno, pues... ¿Las encuestas de clima son anónimas? No, las de clima no, perdón. Ah. Las de temas justamente del LGBTI. Por ejemplo, de Amadeus. Puedo empezar yo, porque yo creo que no hay ninguna poción mágica. Es un proceso muy, muy delicado y muy complejo. Yo la palabra que he utilizado es cortejando a las personas, creando una relación one-to-one para que ellos se sienten cómodos, porque los que están abiertamente gays o lesbianas no hay ningún tipo de problemas. O sea, bueno, sí que hay problemas porque se tienen que sentir cómodos y querer contarte las cosas, con lo cual también hay una especie de cortejo para que ellos vean que eres un aliado, que eres una persona que estás ahí, no porque ellos son un espécimen raro, sino porque realmente te interesa que ellos estén cómodos, ¿no? Luego están las personas que están con un pie fuera y un pie dentro, que lo sospechas pero que no lo son. Entonces son procesos muchísimo más largos de cortejo. O sea, son muchos cafés, son muchas comidas, son muchas semanas, ¿no? Es un trabajo bastante complicado, ¿no? Y hasta que esta persona realmente se abra y te diga, ¿no? Y te diga, pues y luego una vez que ya tienes algunos, pues te van abriendo camino a otras personas, porque ya se dan cuenta que eres un aliado, ya se dan cuenta que estás ahí para avanzar, que realmente lo que vas a contribuir es para su bienestar y el bienestar de otros compañeros que sean empleados LGBT. Pero no es nada fácil, es un cortejo y es un win-win y es tender puentes y es, o sea, no es nada fácil. Y ahí, bueno, me interesaba mucho que respondieras además eso porque vale, en Telefónica no hemos hecho una encuesta específica de LGBT, pero por ejemplo sí se hizo en el tema de discapacidad en Brasil. Entonces ahí para mí la clave, que también era complejo, parecía de alguna forma, oye, parece que estás preguntando eso a la empresa, a ver, en un proceso además de salidas de gente y demás, de repente dices, oye, a ver si esto lo quieren utilizar en mi contra, ¿no? Entonces para mí lo importante es que realmente seas capaz de transmitir que la razón por la que lo haces es legítima, es buena, o sea, tiene que haber una campaña de comunicación y sensibilización previa muy fuerte que de alguna forma quite los miedos a la gente, ¿eh? Entonces, eso en la parte ahí lo hicimos en la parte de discapacidad, pero el LGBT yo creo que tiene que ser lo mismo, sí. Tiene que quedar bien claro por qué la empresa hace algo así, ¿eh? Y lo hace por una razón legítima y buena, ¿no?
Me deja simplemente. Y a la hora de recibir el feedback también, cuando estás utilizando encuestas anónimas, piensa que ahí sí que es legal pedir la autoidentificación de los empleados por orientación sexual. Una cosa es qué tipo de información registras del empleado, que ahí varía a lo largo del mundo, que puedes preguntar y que puedes registrar y que no. En una encuesta anónima tú puedes pedirle a la gente que si quiere te diga si es LGBT o heterosexual. Entonces ahí el feedback también te separa, de la misma manera que analizamos si hombres y mujeres piensan lo mismo sobre carrera profesional en la empresa, igualdad entre hombres y mujeres, o sea, qué opinan los hombres, qué opinan las mujeres, también puedes ver qué opina el colectivo LGBT. También tendiendo puentes, lo que dice Malek, entendiendo lo que es el colectivo, cuando tienes una red LGBT, también muchas veces si hay algún problema, las personas LGBT que están en el armario todavía van probablemente a tirar de la network y te pueden hacer saber desde recursos humanos si realmente empieza a haber un problema del que no eres consciente, ¿no? Delante había otra pregunta. Realizando varias entrevistas dentro de las auditorías de diversidad, cuando estaba preguntando por el tema de diversidad de LGTB y cuando estaba preguntando cómo lleváis el tema, muchos directivos respondían, si no se habla, aquí no se habla, si no se habla es que no es un problema, ¿vale? Y estas opiniones he escuchado varias veces. Entonces, ¿cuál sería vuestra respuesta si vosotros escucháis, no se habla, así que no es un problema, lo gestionamos bien? ¿Qué es lo que responderíais vosotros a directivos dentro de vuestras empresas? Esta pregunta esta respuesta es muy habitual. Sí, si no se habla puede haber por dos motivos, porque directamente no tengas una persona LGBTB en la empresa, lo cual tendrías que cuestionarte qué tipo de tracción tienes para atraer o retener empleados diversos, ¿no? Si nadie quiere hablar del tema y nadie es LGBT, o lo más probable es que sea un ambiente tan poco seguro que las personas LGBT prefieran no hablar de ello. Se estima que somos cosa del 10% de la población, ¿no? Entonces, que tú en una plantilla de una empresa con cierto tamaño no tengas a nadie, a mí me haría cuestionarme realmente si tengo una situación. Cuando se habla y alguien LGBT te dice que realmente no hay ningún problema y que es un sentimiento generalizado, como Malek cuando dice se hacen las preguntas, ahí sí. Pero si nunca has hablado de ello y nunca nadie lo ha mencionado, yo me cuestionaría qué situación tengo realmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos da tiempo? Bueno, pues hago una recapitulación. Yo creo que es importante que abordemos la diversidad LGBT en las empresas. Estamos acostumbrados a género, estamos acostumbrados todavía poquito, ¿verdad?, por ahí a diversidad funcional, nos queda mucho por hacer, otros tipos de diversidades, pero hay que empezar ya a hablar de LGBT y en España, a pesar de la ley tan avanzada que tenemos en el entorno de las empresas. Cada uno a su paso y en función de su propia estrategia. Es decir, cada empresa, cada organización tiene su propio case, tiene que saber cuál es. La diversidad LGBT, como todas las diversidades, tiene que ser una cuestión estratégica y, por lo tanto, tiene que venir desde la cúpula. Si no viene desde la cúpula, porque también muchas veces, verdad que sí, viene de down up, pues hay que convencer a la cúpula y hay que meterlos en la ecuación. Hay que echarle mucha imaginación, Malek. Madre mía, te podrías dedicar a escribir cuentos. Hay que generar procedimientos, hay que generar sistemas. La colaboración es esencial dentro de la propia empresa, buscar aliados dentro de la propia empresa y fuera, con otras empresas. Nosotros en eso creo que hemos sido muy eficientes. Elegimos a todos y si no se puede, lo que he dicho antes, no se puede hablar de unas dimensiones de diversidad sí y de otras no. Importantísimo, para empezar a trabajar hay que tener datos, lo que comentabais, no se habla de esto porque, bueno, aquí no hay ningún problema, no, pregunta, vamos a ver si se habla o no se habla y si no se habla, ¿por qué no se habla? Si no tienes datos no puedes sacar conclusiones y os puedo asegurar que vivimos de asunciones en España todavía en este tema. La diversidad es glocal, es decir, si es una empresa, un gran monstruo como Telefónica o las dos empresas también que tenemos aquí de Telecom, por supuesto, cada país es distinto, el marco legislativo es distinto, hay cosas que se pueden hacer en Estados Unidos que no se pueden hacer aquí y viceversa, como preguntar abiertamente la orientación sexual, te tienes que adaptar a la legislación, pero tu cultura y tu estrategia es común.
Tenemos que generar safe place to work, entornos seguros para trabajar, no para que sacar a la gente del armario, sino para que el que quiera y el que lo desee salga, pero sin riesgos. Coherencia en toda la cadena de valor, lo hemos comentado. No puedes trabajar los clientes LGBT y no trabajar a los empleados y viceversa. Visibilidad es el antídoto de la homofobia, visibilidad, hablar del tema, lo que ha dicho Malek, si hablas, incomodas a la gente, de repente pues ya empiezan a darse cuenta de que es un tema que hay que trabajar. Creo que no he mencionado todavía la figura del aliado suficientemente, porque es que es básico. No trabajemos con asunciones y quiero decir muy claramente, la omisión, con respecto a la pregunta que hacías tú, la omisión no es integración. No hablar del tema es dejar fuera, no es no hablar del tema. Y luego una cosa muy importante, todo el mundo tiene sesgos. Yo en Out and Equal, en Estados Unidos, fui a una conferencia en la que hice un programa de sesgos, en la que casi todo el mundo eran chicos LGBT, y de repente uno dijo, no, yo tengo sesgos, reconozco que tengo sesgos contra las mujeres heteros de 40. Y yo me sentí como, pues sí, todos tenemos sesgos. Bueno, entonces tenía 40. Hay que poner objetivos, hay que medir y el cortejo, me ha encantado, yo ya me lo voy a apuntar. El cortejo es importantísimo, poquito a poquito ir estableciendo una cadena, una red fuerte y potente. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Si me permite solamente para cerrar un poco también apuntando con tu broche una cuestión que me parece importante señalar de lo que habéis estado comentando, es que efectivamente vivimos en un mundo diverso y una gran empresa es en sí misma un mundo que por un lado trabaja con sus trabajadores, con sus profesionales, pero que también tiene que venderse a ese otro mundo. Por lo tanto, hay una complejidad de doble dirección, una doble dirección que también podríamos aplicar a lo mejor a ese safe place to work, porque no solamente es que el colectivo asuma la libertad y de su diferencia con el resto de los compañeros, sino que los compañeros entiendan y asuman la diferencia del otro para que se viva con entera libertad, porque si no hay libertad en la empresa, el talento no florece. Si no florece el talento, la que pierde es la empresa y la empresa no quiere perder. Luego, independientemente de todo, como bien ha dicho también Arantxa, es una cuestión estratégica. Es importante creérselo, no solamente decirlo y proyectarlo en las campañas de publicidad, sino creérselo, ejecutarlo y vivirlo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.